Hola, vamos a comenzar un ejercicio, el ejercicio 12 de la página 74 del tema de cinemática, y que dice: indica razonadamente cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Puedes ayudarte con ejemplos para explicarlo. Y la primera cuestión que nos plantean, voy a ir poniendo una por una aquí: en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad no cambia con el tiempo. Bueno, pues eso es verdadero. Vamos a dibujar, por ejemplo, una línea recta y imaginemos un cuerpo que está aquí y tiene una velocidad sobre esta línea y pasa pues por todos esos puntos. Entonces la velocidad es un vector. Entonces tendrá módulo, dirección y sentido. Entonces, si nos fijamos en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es 0. Entonces la velocidad no cambia. Y no cambia ni en módulo. Por ejemplo, si va a 20 metros por segundo, pues será siempre la misma. Siempre irá igual de rápido, pero tampoco cambia la dirección. Siempre está en esta línea. Entonces, el módulo es constante, la dirección es constante y el sentido, pues también siempre va, si la hemos dibujado hacia la derecha, pues también es constante. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad no cambia con el tiempo. Y también hay que decir que, lo voy a poner en otro color para que os quede claro, que el único caso en que v es constante es el movimiento rectilíneo uniforme. Cualquier otro tipo de movimiento, la velocidad no será constante porque la aceleración será distinta de cero, y si hay aceleración, pues la velocidad cambia. Bueno, pues este es el apartado A. Vamos a quitar esto de aquí y vamos al apartado B. En el movimiento circular uniforme no hay aceleración. Bueno, vamos a dibujarlo aquí. Y movimiento circular uniforme pues es el de un cuerpo. Vamos a coger un color pues que se mueve sobre esta circunferencia de aquí y se mueve con módulo. Voy a expresar explícitamente que es el módulo de la velocidad constante, pero la velocidad, imaginemos que se mueve en este sentido. La velocidad es tangente siempre a la trayectoria. En cada punto de la trayectoria, esto es importante, que lo tenéis que saber, la velocidad es tangente. Así. Bueno, no las he dibujado con el mismo módulo, pero es constante. Entonces, ¿qué sucede? Si os fijáis, el módulo es constante, pero imaginemos que cogemos v1 y este v2, los vectores. Bueno, pues vemos que v1 va hacia aquí, mientras que v2, voy a dibujar el mismo módulo porque es circular uniforme, va hacia aquí. Entonces fijaos que esto es delta de v, de manera que v1 más delta de v es v2.
Entonces, en una palabra, si he pasado de esta velocidad a esta otra, y una es así y otra es así, entonces v cambia. ¿Qué cambia? Su dirección. Entonces no es constante. Entonces, si no es constante, cambia su dirección. De todo esto se deduce que hay aceleración. En concreto, la aceleración estará dirigida hacia el centro, hacia este centro, hacia aquí. Bien, pues entonces esto es falso. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a quitar esto, y vamos a continuar. Cuando un cuerpo sube en un campo gravitatorio, la aceleración es hacia arriba. Bueno, pues nos vamos a poner aquí y vamos a dibujar por la situación. Voy a hacerlo aquí abajo, mejor. Y lanzamos un cuerpo y el cuerpo va subiendo y aquí se para, la velocidad es 0 y aquí lo lanzamos pues con una velocidad v sub 0 y sabemos que la velocidad es 0 es el momento en que la i es máxima. A la máxima altura el cuerpo se detiene y luego pues volvería a caer. Entonces, ¿qué ocurre? Pasamos de una velocidad 0, imaginemos que la velocidad 0 es más 20 metros por segundo hacia arriba y aquí se para. Entonces la v, el módulo, ha disminuido. Entonces, si el módulo ha disminuido, ¿hacia dónde tiene que ser la aceleración? Pues la aceleración tiene que ser hacia abajo y será la gravedad, la aceleración de la gravedad. Tendrá en este caso signo negativo porque es hacia abajo. Y suponemos que hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Entonces, aunque el cuerpo esté subiendo, el cuerpo está frenando. Cada vez va yendo más despacito, más despacito, más despacito hasta que se paró. Aquí va más rápido, blom, 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 y va a ir yendo más despacito. Entonces hay una aceleración que lo está frenando. Entonces, si la velocidad, el movimiento es hacia arriba, v, y se va frenando, pues la aceleración tiene que ser negativa, tiene que ser hacia abajo. Entonces es falso. Esto es completamente falso. Bueno, vamos con el siguiente. La aceleración de un cuerpo puede ser contraria a su velocidad. Pues sí, perfectamente. Lo acabamos de ver en el ejemplo anterior y vamos a hacer un ejemplo pues de un movimiento que sea horizontal. Vale, imaginemos que tenemos aquí un automóvil. Aquí. Entonces vamos a ver, suponer hacia la derecha sentidos positivos y hacia la izquierda sentidos negativos. Entonces, ¿qué le pasa a esto? Imaginemos que este automóvil va hacia la derecha. Entonces la velocidad es positiva y vamos a hacer que el automóvil frena. Como pasaba antes, que era hacia arriba, bueno, pues llegará un momento en que la velocidad sea 0, en el momento que se pare aquí delante. Aquí, baf. En ese punto la velocidad es 0, pero entonces la aceleración tiene que ser ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces la aceleración puede ser hacia la izquierda cuando está frenando, mientras que el movimiento puede ser hacia la derecha. En este caso la aceleración es negativa. Entonces, que frena no quiere decir
ahora vamos a ver el ejemplo, esto es interesante, que frena no quiere decir que la aceleración es negativa, sino que quiere decir que si frena, la aceleración tiene sentido opuesto a la velocidad. Entonces vamos a imaginar, bueno, aquí vamos a poner que aquí está el volante. Porque lo que os quiero decir con esto, imaginemos que ahora el automóvil lo tenemos aquí, pero ahora con el volante de este lado. Es decir, que la velocidad va hacia allá. Entonces lo de siempre. Nuestro criterio de signos, positivo y negativo. Entonces ahora la velocidad, ¿qué signo tiene? Tiene signo menos. Y entonces si frena, lo que quiere decir, si se está moviendo hacia allá, aquí a este punto la velocidad es 0, es decir, se frenó, entonces la aceleración hacia dónde es, hacia la derecha, entonces tendrá signo más. Entonces que frene quiere decir que los signos de aceleración y velocidad son opuestos, no que la aceleración sea negativa. ¿Qué pasa? Bueno, es que frena, pone el libro que la aceleración es negativa. Bueno, pasa que normalmente cuando solo hay un movimiento, un solo cuerpo, pues lo ponemos desplazándose de izquierda a derecha y entonces la velocidad, pues en el 90% de los casos va a tener signo positivo. O cuando se mueva hacia arriba, pues el positivo es hacia arriba y entonces la velocidad tiene signo positivo, como la gravedad hacia abajo, pues tiene signo negativo la aceleración. Pero realmente lo que sucede es que cuando el cuerpo frena, la aceleración tiene el sentido opuesto V. Entonces, a la pregunta de si la aceleración de un cuerpo puede ser contraria a su velocidad, hay que decir que es verdadero. Y se corresponde a la frenada. Bueno, pues esto está. Y vamos con otra. Cuanto mayor es la frecuencia de un cuerpo, mayor es su periodo. Bueno, a ver, aquí. La frecuencia y el periodo son inversos. Entonces la frecuencia es el número de vueltas que da en un segundo y el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces imaginemos que t es un segundo. Entonces da una vuelta por segundo. Entonces, ¿cuánto es f? F es un hercio. Una vuelta por segundo. Acordaros que f, número de vueltas que da en un segundo. Y t es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces, periodo de un segundo, pues una vuelta por segundo. Imaginemos que el periodo es 2 segundos, entonces hace 1 y 2. Con lo cual, si el periodo es 2 segundos, la frecuencia es un medio. ¿Por qué? Si queréis ya ponemos unidades. ¿Por qué? Porque en un segundo solo da media vuelta. ¿Sí? Y si el periodo es 3 segundos, la frecuencia será un tercio, porque 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, como la música. Entonces, y si el periodo es 4 segundos, entonces la frecuencia será un cuarto. Aquí se ve 1, 2, 3 y 4. Entonces, periodos y frecuencias son inversos. Entonces, si la frecuencia es mayor, es decir, esta es frecuencia alta, más alta que esta y más alta que esta. Es decir, esta frecuencia es mayor que esta y esta frecuencia es mayor que esta, porque 1 es mayor que un medio
y 1/2 es mayor que 1/3. Entonces, ¿qué pasa a los periodos? Pues que son menores. Entonces, si aumenta f, ¿qué le pasa al periodo? Disminuye. Son inversos. Entonces, cuando uno aumenta, el otro disminuye. Frecuencia y periodo son inversos. Entonces, de aquí concluimos que esto es falso. Bueno, estoy contando muchas cosas pues para que repaséis el tema. Mi deseo es que viendo estas clases pues ya salgáis con la lección aprendida. Entonces, pues a ver si también vosotros pues trabajáis un poco de vuestra parte y ya con esto os llega para saber la física y la física y química de cuarto de la ESO. Y bueno, por último, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el cuerpo recorre espacios iguales en tiempos iguales. Bueno, esto ya os voy a poner la solución. Esto es falso. A ver, me cambio de capa. Falso, completamente. Esto es la definición de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces lo podemos poner un ejemplo y lo vamos a ver en el siguiente problema del tiro vertical. Imaginemos que tiramos un cuerpo desde 1000 metros de altura bajo la acción de la gravedad, lo dejamos caer con velocidad inicial 0 y aquí estamos a la mitad, aquí está a 500 metros. Entonces vamos a ver que este intervalo de tiempo, imaginemos que sea, bueno, el que sea, porque como va a depender de g, no puedo poner un número. Entonces ese intervalo de tiempo le voy a llamar intervalo de tiempo 1 y para ir de 500 metros a aquí va a haber un intervalo de tiempo 2. Entonces simplemente fijándonos que aquí v sub 0 es 0, mientras que aquí en este punto v sub 1 va a ser distinta de 0, es decir, aquí va a haber una velocidad hacia abajo, aquí no porque lo dejo caer, aquí está el cuerpo, aquí lo dejo caer y la velocidad es 0, mientras que aquí cuando llega de 500 para abajo, para el suelo, pues ya tiene una velocidad. Entonces, fijándonos simplemente que aquí ya hay una velocidad inicial, o v sub 1, pues ya somos conscientes de que el intervalo de tiempo en que recorre los segundos 500 metros es menor que el intervalo de tiempo que recorre los primeros 500 metros. Entonces, en el movimiento acelerado, que es este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, a tiempos iguales las distancias recorridas no son iguales. Eso es lo que caracteriza el movimiento acelerado. Mientras que en el movimiento rectilíneo pues es precisamente uniforme, no es sin aceleración, esta es precisamente su definición. Entonces es falsa. Bueno, me estoy liando un poco, pero lo habéis pillado perfectamente, quizá porque como sabéis me lío porque lo repito muchas veces. Bueno, pues con esto hemos acabado el ejercicio y es un ejercicio pues para revisar todos los conceptos dados a lo largo de este tema.